cosa descontrolada y violenta en los medios, ¿no? Terrible, terrible, terrible. Lo que es América está explotado América, están como locos. Es terrible la gente que han puesto, Zunino, Canosa, Babi, es una cosa de locos, o el Más la Nación Más, que es otra cosa de locos, y le dan manija a la gente. Van a hacer un llamado a ver si pueden sumar a la mesa del diálogo a la oposición. Yo ya me imagino que, qué sé yo, quién puede ir, no sé, Gerardo Morales, ponele, no sé. Pero el tema es que el llamado va a ser de la mesa, es decir, no es que lo va a llamar el presidente, lo va a llamar la mesa en donde están los empresarios y los sindicalistas, y se van a reunir también estos días con el campo para ver qué se saca de ahí, ¿sí? Para hacer un nuevo paquete, digamos. Y bueno, hay alguna posición ahí insistiendo con que tiene que haber un refuerzo de ingresos, no solo el trabajo de frenar la inflación. La verdad que la inflación hoy estuve mirando temprano más datos del mundo. Alemania tuvo este mes, ellos tienen un adelanto siempre, una inflación del 2,5%. Y el mes pasado había tenido del 2%. Bueno, esa es la inflación que Alemania suele tener. Es en 2 años, digamos, ¿sí? O sea, 2,5 es una inflación de 2 años. Y claro, ellos tienen un 1 más o menos por año. Y ahora la tuvieron en un mes. Yo creo que el gobierno, además de ayudar a la población, tiene que explicar esto. Yo no vi nadie más que esté hablando de esto, ¿no? De la inflación que está habiendo en Japón, en Italia, en España, en Alemania, en Estados Unidos, en Canadá. Es decir, es algo extraordinario que se suma a la inflación que ya teníamos. Pero bueno, la veníamos bajando, la inflación. Nosotros, una inflación que Macri había dejado en más del 5% mensual, se había bajado al 2,5, 3%. A mí me parece que falta mucho relato, porque cuando vos mirás, pongamos la guerra un poquito aparte, ¿no? Y veamos qué pasó el año pasado. O sea, primero nos enteramos que habíamos crecido un 10,3%. Sí. Después nos enteramos que se habían generado 650.000 empleos, que teníamos 650.000 empleos más, no solo que antes de la pandemia, sino que en la época de Macri. Es decir, que nosotros con pandemia teníamos 650.000 empleos más que Macri sin pandemia. Y que el desempleo ya se estaba acercando al desempleo de Cristina, 7%. Tercer dato que aparece es que la pobreza bajó 5 puntos. Quedémonos siempre en el año pasado, ¿no? Sí. Parece, bueno, evaluemos qué hizo el gobierno sin la guerra, sin este nuevo dato, sin este nuevo agresión, diría, externa. Y el dato del Gini, que se va a conocer, también dio una mejora. Viste que en el peor momento, en 2020, se había disparado el Gini, igual que en toda la región, menos que en toda la región. Es el índice que mide desigualdad. Sí, muy bien aclarado, sí, claro. Que tiene un registro del 1 al 10, y bueno, cuanto más bajo es decir, si es 0,2, 0,3, es más igualitario, y si es 0,7, 0,8, es una sociedad más desigual. La sociedad más desigual de aquí de la región es Brasil. Y Cristina lo bajó mucho, Macri lo subió. 2020 subió un poco más y en 2021 bajó en Argentina. Así que el gobierno, el año pasado, recordemos que una parte del año, que el año pasado fue la mayor cantidad de muertos por pandemia, ¿no? No es que no hubo pandemia, ¿sí? Sí. Y hubo muchas restricciones. De hecho, todo el turismo, toda la gastronomía estuvo cerrada. Bueno, en ese año, con esas restricciones, se creció al 10,3%, subió el empleo de forma fenomenal, bajó la pobreza y mejoró la distribución del ingreso. Esos son todos los índices que surgen del INDEC de La Baña, digo, ¿no? Que La Baña no le vota nada a favor, ¿no? Uno no puede decir que eso esté. Bueno, hasta ahí cerrado un capítulo. Y después aparece esta guerra que está haciendo el mismo daño en todos lados. Está sumando 2 o 3 puntos por mes de inflación a todos los países del mundo. Los que venían en 0, 0,1, 0,2,
Bueno, tienen 3 ahora por mes. Y nosotros, que teníamos 3, tenemos 6. ¿Sí? Sí, sí. Entonces está tan claro el diagnóstico que tenés que hacer algo para saldar este trimestre maldito que recibe los ecos de la guerra. Y ahí es donde yo veo una posición muy conservadora y donde veo jugadores como Moroni que no sé por qué sostiene esa posición, pero aparecen otros ministros que sí creen que el gobierno tiene que hacer algo con este trimestre. Y después se supone que a partir de mayo puede ir declinando y que a partir de junio, julio podemos volver a los registros que veníamos para ver si se puede seguir bajando, porque desde que empezó Alberto, la fue bajando la inflación, de esa herencia que recibió de Macri. Recordemos que Macri el último año tuvo una inflación del 55%, y que tuvo 3 años de 50% de inflación. Así que a mí me parece que todo se resume ahí, ¿no? En la decisión que vaya a tener, porque el diálogo, qué sé yo, no es ni bueno ni malo, tiene que dar resultados. Si no da resultado es malo, ¿no? Claro. Si no da resultado es malo. Si da resultado, digo, mirá qué bien, che, con diálogo lo conseguiste. La posición de los principales actores hasta ahora ha sido casi violenta, ¿no? La amenaza constante, qué sé yo. Vamos a ver qué pasa, pero a mí me parece que esto lo tiene que definir el Poder Ejecutivo, porque tampoco tenés grandes peleadores. Cuando vos ves que en esa mesa de ayer estaba Funes de Rioja por los empresarios y del lado de los que tienen que defender a los trabajadores estaban Daer, Acuña y Rodríguez, dan ganas de balearse en un rincón. Qué escalofrío, ¿no? Dicho así. Frankenstein y la momia no fueron porque tenían compromisos preexistentes. Frankenstein y la momia probablemente serían un poco más combativos. Claro. Así que ahí, cuando vos tenés dos costados que no se diferencian mucho, y bueno, tiene que terciar el Ejecutivo. Y si la voz del Ejecutivo es el ministro de Trabajo, que tiene una mirada tan conservadora que no tengo por qué describirla yo, porque lo tuve 20 minutos acá hablando, habló él solo, no hace falta que hable yo. Así que bueno, hay que ver, yo creo que depende del presidente, la verdad, ¿no? Yo creo que depende del presidente. Si no se hace, estos 2 o 3 meses van a ser muy duros en todo sentido. Bueno, estamos viendo la avenida 9 de julio, ¿no? Ahora, pregunta, ¿por qué es tan claro y nítido para jubilados, ¿no? Que eso ya está prácticamente anunciado, vos lo venías diciendo, y cuesta para el resto, por ejemplo, lo que se denomina la economía informal, cuesta para, o sea, ¿por qué no un IFE también? Digo, en este contexto, hoy estaba viendo que las exportaciones, están bien, digamos, se firmó el acuerdo, incluso hay un refuerzo en las reservas, hay como un pequeño veranito, podemos decir, en materia de macroeconomía. ¿Por qué no se ataca a otros sectores, o mejor dicho, se respalda a otros sectores del mismo modo que se respalda a los jubilados? Sí, bueno, el comercio exterior es fenomenal como anda, ¿no? Vamos a tener otra vez este año un saldo comercial de 15 mil millones de dólares. ¿Y se va a ver reflejado en las reservas eso esta vez? Sí, esta vez sí, porque el Banco Central no está interviniendo en el mercado para bajar el precio del dólar. Los dólares financieros, el MEP y el contado con liqui están bajando solos. Habían llegado a 2.30, 2.40 y están en 180 y pico, sin que el Banco Central intervenga. Eso por lo de acuerdo con el fondo. Claro. Entonces, este año, sí, el acuerdo increíblemente se va a cumplir el acuerdo con el fondo. Se va a cumplir el acuerdo con el fondo este año. La acumulación de reservas y la baja de los dólares financieros van a hacer que cuando pase el efecto de la guerra, la inflación vaya declinando. Yo creo que la inflación va a partir de mayo, junio, va a ir bajando y que puede terminar en un registro del 2% en diciembre, una cosa así, lo que le da toda la posibilidad al gobierno de llegar a las elecciones con un 1 adelante, ¿no?
en el índice de inflación, qué sé yo, 1,7, 1,8, lo que sea. Hay es que yo creo que Guzmán es un ortodoxo. Es un tipo que presta mucha atención a la caja diaria. Ahora, yo insisto, yo hablo con ellos, ustedes saben, y yo lo que digo es que hay una suba de toda la nominalidad, ¿no? Es decir, aunque tengas un kiosco, ponle que vos sos el dueño de un kiosco, tenés un empleado, no te es fácil, qué sé yo, con eso vivís nada más, qué sé yo. Ahora, todos los productos que vos vendés subieron en los últimos 2 o 3 meses un 20%. Con lo cual, tu facturación subió un 20%. Sí. Con lo cual, ganás más que antes, no hay nada que hacer, ganás más que antes. Te pongo un kiosco para que entiendas, te imaginas lo que es Molinos, ¿no? Es decir, todos ganan más que antes. Entonces, todos tienen la posibilidad de pagar sueldos más altos que antes. Ahora, el Estado también. Porque el Estado se encuentra con una recaudación atado a la inflación y atado al crecimiento, y las dos cosas están sucediendo, que está generando una recaudación inesperada, que se suma a la recaudación inesperada por la suba del precio de los commodities que exportamos. Entonces, ¿está teniendo un saldo inesperado, entonces, fiscal el Estado? Sí. Entonces ahí... Yo entiendo a Guzmán y viste que yo no tengo mal concepto de él. Pero ahí tiene que estar la política, sentarse con Guzmán. Decir, bueno, flaco, pero dame un poco. De todo eso que vos no esperabas que ingrese, dame un poco. Porque yo tengo una imagen, qué sé yo, no sé, del 28%, y en estos 3 meses me la vas a bajar al 15%. ¿Viste? Entonces vas a tener un acuerdo con el fondo cumplido, vas a tener un buen sendero fiscal y se lo vamos a dar a la reta. Perdón, ese en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Porque todavía falta un montón para las elecciones. Digo, y la sostenibilidad social de la situación depende también de lo que se haga con los ingresos. Tenemos por delante un invierno que probablemente sea más complicado en términos de conflictividad laboral, social y demás, que ningún otro que tengamos en el recuerdo de los últimos 20 años. No se puede pensar solo en términos de superestructura el malestar. Creo que el malestar está presente en el territorio, en los barrios, en las calles, y como yo siempre digo, es una sociedad argentina que ha demostrado tener una paciencia extraordinaria. Bueno, tampoco es cuestión de seguir testeando hasta donde llega. Claro. Bueno, claramente hay descontento, ¿no? Todo eso que está pasando en la 9 de julio, gigantesco, diría yo, gigantesco. Siempre, porque uno dice, no, porque la política, porque son de izquierda, qué sé yo. Sí, bueno, pero si la gente estuviera contenta, se quedaría en la casa. Obvio. Que vaya ahí, hacía frío. Como ha ocurrido. Como ha ocurrido. Claro, donde hay marchas no nutridas, digamos, más bien muy exiguas. No, esta vez. Eso, es ser necio, ¿viste? Poner todo en cabeza de la culpa de los dirigentes y qué sé yo. Yo diría al contrario, la mayor parte refleja un descontento, una necesidad, y en todo caso habrá alguno que por ahí le sirve, pero la principal razón es la necesidad, y todas las encuestas dicen que lo que hay es un desánimo de la población, un enojo, un crecimiento de la antipolítica. Es cierto también que ya ahora hay una cosa descontrolada y violenta en los medios, ¿no? Uh-huh. Terrible. Lo que es América está explotado América, están como locos. Es terrible la gente que han puesto, Zunino, Canosa, Babi, es una cosa de locos, o el Más la Nación Más, que es otra cosa de locos, y le dan manija a la gente. Así que sí, es peligroso. Pero a mí me parece que hay que tienen que encontrar un equilibrio el gobierno entre los números fiscales, que los necesita, está bien, y esta necesidad
apabullante, ¿no?, que está teniendo la sociedad y que tiene que dar respuesta, y tiene que dar respuesta en cabeza del presidente. Porque además el presidente, si tiene una estrategia que es una estrategia electoral también, ¿no? Decir, bueno, yo soy el hombre del consenso, del diálogo. Viste, cuando presentó lo del FMI, llamó a todos los gobernadores, hubo un debate en vivo, una cosa insólita, ¿no? Capitanich y Kicillof cuestionando a Guzmán por televisión en una mesa, una cosa. Guarda que eso le sirve mucho, eso le es útil, no hay que subestimarla, la estrategia de Alberto. Ahora, después de eso tenés que mostrar que es exitosa. ¿Entendés? Vos tenés dos posiciones, la del kirchnerismo que dice confrontación y la de Alberto que dice diálogo. Bueno, si es exitoso, listo, dale, tenés razón. Ahora, si terminan, tenés 3, 4 reuniones y no salió nada, porque hasta ahora lo único que hay es un grupo de productos, una canasta muy chiquita de 60 productos que van a tener un precio congelado durante 3 meses, y ese no es una respuesta adecuada a semejante nivel de carencias y de necesidad de la población, ¿no? Uh-huh. Así que hay una cosa conservadora en general que me parece. Todos escucharon a nuestro oyente, a Sergio, dio vuelta por todo el gobierno. Me parece que eso es lo que necesitan más, ¿no? Por eso, a mí también me gustaría circular por la ciudad, no se vayan a creer, yo tengo que trabajar, pero yo creo que está bien que estén ahí para que los políticos los vean, porque ese es el reflejo de la necesidad que tiene la población. Si no, la gente no iría a cagarse de frío ahí con sus chiquitos y qué sé yo, ¿viste? Eso es lo que muestra la necesidad. Y yo creo que además esta posición de Zabaleta, que debe responder, supongo, también a lo que piensa Alberto, de decir, bueno, cerramos, no hay nuevos planes para nadie, y nuestra posición es que vamos a convertir tu plan en un empleo. La verdad que sería un milagro de la economía y estarían haciendo una nueva corriente económica. Estaría corriente mágica. Keynes, Adam Smith y Zabaleta, que dice que bueno, por la sola intención del gobierno, le da un martillo, un serrucho, y ahora el hombre es un trabajador. La verdad que los empleos los genera la economía, ¿no? Uh-huh. No es que uno dice, bueno, agarro a este tipo que un plan social, ni siquiera con un empresario. Con un empresario, vos vas con un tipo en plan social, le decís al empresario, mira, tomalo, porque esta parte del sueldo lo pongo yo. El tipo dice, no, pero yo no necesito empleado, tengo los que necesito. ¿Entendés? O sea, las empresas están tomando a los trabajadores que necesitan, los seleccionan ellos, según sus capacidades, y está creciendo el empleo. No, que vos te metas ahí en el medio no sirve para nada. No vas a eso de que voy a convertir los empleos, los planes en empleos. Bueno, lo harás si a la economía le va bien, pero no existe tal cosa. O sea, le están diciendo a la gente, no, mira, no te voy a dar plan, pero te voy a dar cosa que además ya existe, porque los cursos y todo eso forman parte del plan. Así que es simplemente, la verdad, yo lo tomo como que le tomaron el discurso a la derecha porque piensan que la sociedad quiere eso, porque ha escuchado muchos años hablar de los planeros y qué sé yo, y la verdad que me parece un error porque se están peleando con todo un grupo que es bastante potente, significativo, con capacidad de daño, y no como el otro día cuando el que tiró las piedras a Cristina le sacaron el plan. Metelo preso si querés, qué sé yo, pero el plan no tiene nada que ver. Uh-huh. ¿Cómo? Porque entonces, ¿cuál es la contraparte de eso? El que me cae simpático le doy un plan. Sí, le sacás también la característica de universal que debe tener un plan, digo, es para el que no necesita, digamos, no hay otro criterio de distribución, no debería ser. A mí me parece que toda gente que yo tengo aprecio, sí. No, yo no tengo ningún problema personal con ellos. No, pero son inocentes hasta que se demuestra lo contrario, eso es así. Claro, pero no, esos me parecen errores, qué sé yo. Yo entiendo que debe ser difícil negociar con el pueblo obrero, qué sé yo. No son fáciles. No. La izquierda en Argentina no es fácil. Digo, vos fíjate, Miriam Bregman y Del Caño están en contra del proyecto de Cristina de devolver, de
de ir a buscar la plata negra, Sí. porque están en contra del destino que se le va a dar. Flaca, firmá, ¿viste? Dejate de joder, siempre votás con la derecha. Siempre votás con la derecha. Son complicados, son funcionales a la derecha. Pero bueno, hay que tener coherencia y convicciones del lado del peronismo y no estar diciendo, sumándose al discurso ese de que yo quiero trabajo. O sea, porque además eso es asumir que nosotros somos los que generamos planes. No es cierto. Cristina generó más de 5 millones de puestos de trabajo, no generó planes. Cuando Cristina llegó había 2 millones de los planes duales, ¿te acordás? Sí. Y cuando se fue había 200.000. Eso es un invento de Clarín. Macri Entonces, inventó, creo, digo... Macri lo subió, claro. Sí, sí. Claro. Entonces nosotros agarramos el invento de Clarín y seguimos la estrategia que da respuesta al título que inventó Clarín. O sea, esa es nuestra política. Nuestra política tiene que nacer de nuestras convicciones, no de las respuestas a los títulos de Clarín. Tenés un mal momento, da un poco más. Qué sé yo, por ahí puede haber planes que no sean para siempre, ¿no? Decir, bueno, estás pasando un mal momento, lo das. Qué sé yo, hay países que te dan por un tiempo mientras vos te preparás y qué sé yo, que no son de por vida, ¿viste? Porque, bueno, en el fondo es lo que pasó durante el kirchnerismo, qué sé yo, se fueron cuando la gente fue consiguiendo trabajo, no tuvo más el plan. No. Ahora, no lo tuvo más porque consiguió trabajo, no que yo invento que te lo voy a cambiar por un trabajo. Los trabajos los crea la economía. ¿Entendés? No salen del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, ahí, en esos errores, que no son pequeños, son sustanciales, son ideológicos, son de convicciones, son de seriedad, en esos errores se te va la política, ¿no? Se te va la política. Y es una pena porque es un gobierno, muy criticado, muy vilipendiado. Yo escucho en la tele, esto no da más, no se puede. ¿Cómo vas a decir esto no da más? Un país que creó 650.000 empleos durante la pandemia. Vos agarrás el periodo antes de la pandemia y después de la pandemia, y en vez de perder empleo, creció. ¿Cómo decir que ese gobierno no da más? Está loco. O sea, mejoró el Gini, creció el empleo, creció la economía, bajó la pobreza 5 puntos. Tenés prácticamente la misma pobreza que Macri. Y a vos te tocó una pandemia, lo peor que pasó en 100 años. Entonces, bueno, puede decir que todo está mal. Lo puedes marcar puntualmente lo que te parece que está mal y fundamentalmente, y está muy en nuestra ideología, en nuestra manera de ver la vida y el mundo, la injusticia distributiva. También reconocer que es un momento de injusticia distributiva en el mundo. En el mundo, ¿no? Digo, el año pasado, mientras acá mejoraba el Gini, en la región empeoró un 0,7. Un 0,7 es un montón, ¿eh? Sí, un 0,7 es un montón. Imagínate que se mueve entre 1 y 10. No se mueve entre 1 y 10 porque nadie tiene 1 y nadie tiene 10. Digo, ¿no? Y se mueve, ponle si querés, entre 3 y 6. O sea, 0,7 es un montón. Una cuarta parte de esos 3. Y acá mejoró. Entonces, decir que todo es una porquería... nada, que lo digan ellos, qué sé yo, ¿viste? Que lo digas TN, ¿viste? Nosotros tenemos que ser un poco más quirúrgicos, rigurosos en el análisis. Pero me parece que estos días son días decisivos, ¿no? Que el gobierno va a decir quién es en estos días, va a decir quién es. Si es capaz de intervenir o no en un momento en donde es imprescindible que intervenga. Yo sé que lo han llamado a Julián Domínguez para volver a hablar del tema retenciones. Sí. Que también, ¿viste? Es un país raro. Decís a Moroni hay que subir los sueldos, no. Decís a Julián hay que subir las retenciones, no. Es loco. Los de amarillos son de ellos. Está muy bien. Es raro. Bueno, ¿y usted en qué anduvo, Nicolantos? Acá viendo un poco cómo sigue la interna también de la oposición, porque a veces pasa eso, ¿no? Que se le presta mucha atención, están todos los focos puestos en lo que pasa en el oficialismo, y la oposición tiene lo suyo, y la que no está nada cómoda, y lo viene haciendo saber, es Patricia Bullrich,
que ve cómo entre Larreta y Macri le angostan el camino para que ella sea candidata. El otro día le preguntaron por una eventual candidatura de Macri y dijo, bueno, si Macri es candidato, yo voy a tener que enfrentarlo o subordinarme a él, y no me siento cómoda en ninguna de las dos opciones. Por si no quedaba clara, digamos, cuál era su postura. A Bullrich le enojó también el hecho de que empezaron a hablar de ella, a medirla para la provincia de Buenos Aires, y ella dijo, no, bueno, yo no estoy para cambiar de posición, de tablero como otros, haciendo referencia a María Eugenia Vidal y insistiendo en su armado, que además en los últimos años viene siendo muy federal, y en eso es en donde le sacó algo de ventaja al resto de los candidatos, sobre todo dentro del PRO, y de hecho ha seguido viajando por el interior mientras Larreta y Macri estuvieron yendo al exterior. Eso no significa que Bullrich esté descuidando sus conexiones con el exterior, que son muchas y abundantes. Como ministra de Seguridad tuvo un vínculo muy fluido tanto con Estados Unidos como con Israel, entre otros países. De hecho, tiene pensado viajar a Estados Unidos. Bullrich se lo dijo el otro día cuando se reunió con Mark Stanley, con el nuevo embajador, hiperactivo embajador norteamericano. No, digo hiperactivo porque hay otros que, y es lo que estamos acostumbrados en los últimos años, que llegan y empiezan a trabajar desde su oficina y digamos bajo el secreto de diplomático, exacto. Claro. Stanley no, se encargó desde que llegó hace apenas un par de semanas, todos los días creo, o a más tardar día por medio, aparecía y se mostraba con algún dirigente, opositor, oficialista. Perfil alto. Perfil muy alto y muy ecuménico, por así decirlo, digamos. Recibir a Cristina Fernández, o visitar a Cristina Fernández de Kirchner, recibir luego a Patricia Bullrich, había estado con Macri, creo que el mismo día que había estado con Mansur. Bueno, una manera de mostrarse por afuera de la grieta, se podría decir. No porque Estados Unidos no tenga sus fichas puestas, claramente. Juega en otra grieta, me parece, ¿no? Sí, pero, a ver, para ponerlo en los términos en los cuales empezamos discutiendo esta semana, yo creo que si el embajador en Estados Unidos estuviera tan convencido de que el peronismo no tiene posibilidades de éxito en el 2023, su álbum de fotos de estas 2 semanas hubiera sido distinto. Bien, sí. ¿Sí? Sí, sí. No habla es que de la visión de Estados Unidos, yo lo iba a decir. Hablé en los últimos días con 2 personas de Estados Unidos y los dos dicen, che, se mandaron una cagada grande en darle ese crédito a Macri, pero ahora sorprendieron por lo que firmaron con el peronismo, y hay una mirada en Wall Street de que con eso el peronismo va a ganar. O sea, la visión de Estados Unidos de lo que está pasando en Argentina es totalmente distinta a la que estamos viendo nosotros. Guarda, es muy factible que tengamos razón nosotros que vivimos acá, ¿no? Pero ahora sumo lo que está diciendo Nico, me parece importante. Digamos que el periodo de relaciones carnales fue bajo un gobierno peronista, ¿no? O Menem no era... Pero ¿nos metemos en otra discusión o...? Eso es muy viernes para empezar a discutir. Es muy eso, viernes, ¿no? Y 9 y 10 ya... Pero lo cierto es que Bullrich esta semana va a estar viajando a Estados Unidos, va a tener encuentros con legisladores republicanos y demócratas de este caucus, como se le dice allá, los grupos de interés alrededor de un tema. Hay un grupo de legisladores en Estados Unidos de los 2 partidos que atienden la cuestión argentina y se reúnen en general con los dirigentes argentinos que viajan allá. Va a tener contactos con miembros del Departamento de Estado, del gobierno de los Estados Unidos, con economistas. Bueno, es el recorrido que hacen todos los candidatos de la oposición que quieren empezar a mostrarse, viajar a Estados Unidos, viajar a Europa, ir tejiendo redes. En el caso de Larreta también sigue tejiendo redes con los grupos de la derecha española. Se está viendo mucho ese periodo en la oposición, en el cual hay varias figuras que se están perfilando para disputar la candidatura, no tantas como hace un año, se fue filtrando. Me acuerdo que hace un año hablábamos que se podía armar un equipo de fútbol prácticamente con los precandidatos que tenía la oposición, porque eran 11, me acuerdo, los habíamos contado. Debe quedar la mitad,
sí, porque algunos se fueron deshilachando por el camino, pero entre el radicalismo y el PRO hay media docena de figuras que se imaginan o se proyectan con chances de éxito para el año que viene. El hecho de que ellos crean que es una elección ganable obviamente estimula este tipo de fantasías, y los reacomodamientos están a la orden del día, tanto entre los distintos sectores de la coalición opositora como dentro del PRO y dentro de la UCR, que también está teniendo una semana interesante, picante. Y si tuvieras que pensar quiénes van a ser los candidatos de Cristina, a ver qué... ¿Alguna vez acertamos cuando tratamos de adelantar cuáles iban a ser los candidatos de Cristina? Bueno, pero déjanos jugar. Yo no descarto nada, te digo la verdad. Nada, ni una interna siquiera, donde esté Cristina de un lado y Massa del otro, no descarto nada. A mí se me ocurren... Capaz que van juntos en la misma fórmula. A mí se me ocurren distintos nombres que pueden querer ser el candidato de Cristina. Eso está lleno. No, bueno, pero digo que con realismo, que tienen expectativas realistas de anotarse en la carrera para el 2023. Kicillof, ponele. No sé si es lo que él querría. Bien. No sé si es lo que él él querría seguro que no. Estamos hablando de lo que quiere Cristina. Guado de Pedro. Bueno, ahí hay un nombre que hay que anotar en la listita. Pero tampoco quieren para el 2023, me parece. Y depende de cómo llegues al 2023. Depende de cómo llegues. Ah, ¿sí? ¿Quieren para el 2023? Mirá vos, no lo sabía. Pensé que era para el 2020, ¿qué sería? 27. Las circunstancias, viste, que en política muchas veces hacen que los planes pasen a un segundo plano. Ayer hablábamos de que Néstor Kirchner tenía hecho un esquema muy detallado y muy obsesivo, como era él, para llegar a las elecciones de 2007, con chances de ganar. Se le descalabró todo. No, claro. Vio la oportunidad y se mandó. Sí. Vio ahí la luz y se mandó. Hay ahí varias figuras expectantes. Vos, Roberto, que tenés diálogo más fluido con algunas figuras. No, olvídate que te van a decir eso. No, vos tenés que... No. Hay que mirar a Massa, y las cosas que va a anunciar Massa. Mañana, no, el lunes tiene pensado anunciar un documento moncloico. ¿Se existe esa palabra? Moncloide. Sí. Todo el mundo tiene ¿no? Piensa algo distinto de lo que fue la Moncloa, qué sé yo. Un pacto de impunidad, Obvio. ¿no fue? Sí. También, entre otras cosas. No digo que fue solo eso. Sí, claro, sí. Ah. Pero la Moncloa también tuvo... Hay que pensar las cuestiones en sus marcos históricos. La Moncloa fue a España parecido, de alguna manera, el proceso que fue el alfonsinismo para la Argentina. Parte de la preocupación de la Moncloa era cerrar la posibilidad de un golpe militar, que de hecho lo hubo. Así es. La Argentina no tiene en este momento esa preocupación, tiene otras, con lo cual los formatos tienen que ser otros necesariamente. Creo que hoy en día el principal peligro en la Argentina no tiene que ver con consolidar la democracia en tanto peligro de un golpe militar, sino en consolidar la democracia en tanto un sistema que satisfaga a la mayoría de la población y que por lo tanto justifique su continuidad. Si va a haber una crisis de la democracia en la Argentina en los próximos años, va a ser más porque falló en satisfacer esas cosas que había prometido que iba a satisfacer que por otra cosa. Cuando Alfonsín hablaba de que la democracia alimenta, educa y cura, y pasaron 40 años y vemos que esas tres consignas están cumplidas muy parcialmente en la Argentina, y estamos hablando de las tres consignas del comienzo de la democracia, ni hablar que en estas 4 décadas la democracia acumuló otras deudas y tiene que ponerse metas más ambiciosas que solamente dar de comer, educar y dar salud. Bueno, ahí hay una deuda muy importante que creo que el año que viene, cuando se elija presidente, que se van a estar cumpliendo 40 años de democracia, va a haber que contestar. Creo que un poco la pregunta que le vamos a hacer los argentinos a quienes se candidateen el año que viene es ¿qué hacer con esta democracia? Y un dato más que yo mencionaba el domingo pasado en mi panorama político en el Destape: de esos 40 años que se van a estar cumpliendo de democracia, 20 van a haber sido con kirchnerismo. ¿Sí? Vamos a entrar en una etapa en la cual va a haber habido más tiempo
de democracia con kirchnerismo que sin kirchnerismo, con lo Sí, cual pero va a ser cada después de vez... los 12 años de Cristina, vos tenías récord de baja de desempleo. Habías Sí. creado 5 millones de puestos de trabajo. Absolutamente. Tenías el salario más alto de Latinoamérica, tenías cobertura prácticamente 100% de jubilados, habías hecho universidad para todos, había 500.000 jóvenes que por primera vez en la historia familiar entraban a una universidad, habías invertido en ciencia, habías repatriado 1.000 científicos, Sí, claro. habías creado el ARSAT, gastabas el 6,4% en educación. De ninguna manera hay que interpretar esto como que los 40 años de democracia fueron iguales, o fueron parejos, o fueron igualmente negativos o positivos. Esto está claro que hubo un periodo de un crecimiento y de una inclusión muy importante, rodeado de periodos mucho más penosos. Pero lo cierto es que yo no sé hoy en día cuánto del electorado, cuánta de la sociedad argentina sabe establecer esa diferencia. Yo creo, perdón, pero que con el kirchnerismo la democracia dio un salto enorme a la inclusión social, Sin que es una ninguna deuda duda, enorme. sin ninguna duda. Otros tiempos estuvieron de algún modo gobernados por la inestabilidad, por tratar de crear instituciones democráticas que no había, pero la verdad que el kirchnerismo fue el que avanzó seriamente en materia de inclusión social y en materia de impunidad, digamos, ¿no? Que eso no es menor, porque una parte importante también desde las leyes de impunidad, de la audiencia de vida y el punto final, pasando por los indultos y hasta que Néstor deroga esas leyes, fue un tiempo de impunidad, y la impunidad con la democracia no pueden convivir, digamos, ¿no? O sea, o te da una democracia de muy baja calidad, muy baja calidad. Yo creo que el kirchnerismo ha dejado está dejando su huella en la democracia argentina y elevó el piso, ¿no? Elevó el piso de discusión. Sí, está claro. Lo que pasa es que es verdad, a mí me da la impresión de que hay deudas pendientes en cómo atacar a otros factores no democráticos de poder, cómo debilitarlos. Y ahí son decisiones políticas de convivir con ellos también, como en algún momento se convivió con cierta cosa impune, o nada, atacarlos y debilitarlos. No eliminar, porque en todas las democracias del mundo tienen cosas que aquí tenemos. Los factores, los poderes fácticos están en todas las democracias. Pero me parece que hay otras democracias que le pueden poner límites, los pueden regular. Y aquí a veces ahí hay una deuda pendiente grande, ¿no? Bueno, la división del Partido Nacional y Popular es lo que debilita y no permite dar la lucha que corresponde, y el abandono al compañero, porque la persecución que hubo fue porque se hacía imperdonable el hecho de que se le haya quitado tanto al establishment para darle a la población. Entonces hubo una persecución que servía no tanto para castigar a ellos, sino para dar el ejemplo que eso no ocurriera nunca más. Ese fue el nunca más de ellos. Claro. ¿No? Muy bien. El nunca más de ellos fue la persecución. Uh-huh. Y yo creo que hay una parte de la dirigencia peronista que con eso se atemorizó, que está disciplinada, que fueron domados con eso, y que entonces no están dispuestos a dar ninguna pelea porque quieren tener una vida tranquila. Yo creo que si quieren tener una vida tranquila se pueden poner una pizzería, algo así, y dejar la política a los que son capaces de jugársela. Uh-huh. Pero, y ahí es donde uno se pone a discutir hasta dónde sirve el diálogo con gente que, bueno, Alberto cuando hablaba de diálogo, primero dijo, nos han bombardeado. Bueno, nos han bombardeado muchas veces. Uh-huh. Nos han bombardeado muchas veces, de distinta manera, ¿no? Entonces, yo no sé si ellos tienen ganas de dialogar. Vamos a ver. Vamos a ver. En principio, hasta ahora, es muy difícil dialogar con alguien que te está disparando. Yo prefiero... ¿Viste? O dispararle también, ¿viste? Porque es muy difícil. No, déjame que te explique y el tipo te dispara, ¿viste? Es complicado. Pensá que estos tipos están exigiendo la eliminación de las retenciones, lo que nos llevaría a una hiperinflación porque perderíamos un porcentaje de la recaudación enorme de un día para el otro. O sea, estos tipos están pidiendo porque para imponer su plan sí. Necesitan que nos vaya muy mal. Uh-huh. Necesitan que nos vaya muy mal. Si nos va más o menos, no pueden llegar y hacer el desastre que prometen. Ellos necesitan que nos vaya muy mal. Entonces, realmente, son enemigos no del peronismo, son enemigos del pueblo, los tipos. Entonces, es difícil negociar con ellos, ¿no? Es difícil.
qué sé yo. Lo que pasa es que ellos están enquistados también, ¿eh? Cuando vos mirás el Ministerio de Trabajo, todos los directores nacionales son los que puso Macri. ¿En serio? Mirá. Sí, señor. Sí, señor. Siguen, Sí, señor. yo pensé que ya se habían ido. No. No. Ahí habían No sé. puesto un tipo de techín, me acuerdo, en la época de secretario de empleo, no era de techín. Ese sí se fue, o todavía está, porque yo no me quiero asustar, para que me agarro de la mesa. Ese se fue, creo que era de techín. Si te digo, te miento, che. No, creo que ese sí, pero no sabía que otros directores habían permanecido ahí. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué le vamos a hacer?